mientras el mundo sigue su curso. Nos detenemos unos minutos para analizar y comprender la realidad informativa de cada día. Aquí comienza Al fin de todo, con Rubén Ricardo Iriarte. Periodismo con personalidad. Aquí estamos, bienvenidos nuevamente a la edición de Al fin de todo. Ustedes saben que este va a ser un programa especial, como lo hacemos todos los años, y no por repetitivo vamos a pecar de algo, a lo mejor de ser demasiado obsesivos con esto, pero a muchos argentinos les costó muchísimo llegar nuevamente a tener democracia, y ni hablar de sostener esa democracia. Son tantos los argentinos, son muchos más de los que hay veces algunos organismos de derechos humanos reclaman, muchos más. Sin embargo, a pesar de que costó mucho volver a tener democracia en estos 40 años que tenemos este año recién, por ahí hay gente que se olvida de lo que pasó aquel 24 de marzo de 1976, y quizás inclusive hasta nosotros nos enteramos ese día, pero las cosas venían de antes. Y como todo plan macabro, se va armando desde mucho tiempo antes. Siempre hay alguien, algún vivillo, que le descubre la quinta pata al gato, y justamente un grupo de militares muy vivillos le encontraron la quinta pata al gato para hacerse del poder, utilizando una herramienta hecha en el marco de la democracia y por un gobierno democrático. Increíblemente fue así. Por eso hoy, como lo hacemos muchas veces, cuando llegan estas fechas, recurrimos a la reflexión, al análisis y a la charla, aunque no tenemos mucho tiempo, tenemos apenas 20 minutitos, con Mario Bruno. Lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, yo siempre pienso esto, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado a los argentinos volver a la democracia y cuánto nos hemos olvidado de lo que nos pasó desde ese 24 de marzo del 76, ¿no? Un poco la reflexión pasa por eso. Recordar los hechos históricos, creo que la mayoría los conocen, o por lo menos algunos puntos de ese momento los conocen, pero también es bueno saber, y tengo un par de artículos que los vamos a publicar en las redes sociales, en el diario digital, ya veremos de qué manera, que ha escrito Mario recientemente, donde habla de que la cosa empezó antes, y no ese día precisamente, ¿no? Bueno, así es, Rubén. Vos sabés que, bueno, en primer lugar, y un poco haciendo referencia a lo que vos decías de cuánto nos cuesta asumir lo que nos ha costado reconquistar la democracia, y pareciera ser que no tomamos conciencia de lo importante que es vivir en democracia, y la estamos como bastardeando, pareciera, todos los días, ¿no? Pero, como decía Félix Luna, pareciera ser que nos cuesta también aprender las lecciones de la historia. Nos olvidamos rápidamente de las cosas que nos han pasado, tristes y lamentables, y después, claro, cuando uno se olvida, vienen las consecuencias, ¿no? Y este 24 de marzo del 76, que muchos historiadores, desde mi modesto punto de vista, cometen el error de comenzar a analizar el hecho desde el 24 de marzo, y la historia no es casual. Las cosas no pasan por casualidad. No es que un grupo de militares llegó ese día
en un plato volador, aterrizó en la Argentina y dijo, vamos a tomar el poder y vamos a someter a este pueblo y lo vamos a hacer marchar de acuerdo a nuestras convicciones. La historia es causa y consecuencia, y lo que comenzó ese 24 de marzo del 76, triste fecha, es la consecuencia de muchas causas que se venían dando previamente y que pareciera ser que la clase dirigente de ese momento, no sé si no quiso, no pudo o no supo solucionar esa cuestión antes de que se llegase a esta situación tan triste, porque ya desde el año 1969 en adelante, la Argentina había entrado en una especie de tobogán de violencia, digamos, y estaba prácticamente de algún modo relacionado con lo que era el orden mundial de ese momento. Recordemos que a partir de concluida la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó partido en dos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por un lado, con su comunismo que trató de expandir hacia el resto del mundo, y Estados Unidos con su política de tratar de impedir, de tratar de poner una barrera a esa expansión. Tanto unos como otros alentaron situaciones de violencia, el comunismo por un lado y Estados Unidos poniendo o alentando gobiernos autoritarios, fundamentalmente en América Latina, y es por eso que hasta 1983 en América Latina tuvimos prácticamente todos gobiernos militares y democracias débiles y fáciles, ¿no es cierto?, de hacerlas concluir. En la Argentina vamos a tomar el año 1973 como un año realmente trascendente por el hecho de que volvíamos otra vez a tener democracia, volvíamos a votar y, lo más importante de todo, volvía el peronismo después de 18 años de proscripción, y no solamente que volvía el peronismo, volvía Perón también y volvería a ser presidente. Así es. Los hechos previos a esa llegada, a esa vuelta a la democracia, nos muestran periodos, momentos durante la dictadura de Lanusse, muy, pero muy conflictivos, de mucha violencia. Recordemos el Cordobazo en 1969, y de ahí en adelante la violencia fue tomando cada vez mayor fervor, y aparecieron, ¿no es cierto?, los grupos terroristas o guerrilleros, el ERP y Montoneros, fundamentalmente. También había otras organizaciones, pero bueno, así llegamos a ese 25 de mayo de 1973. Las elecciones habían dado un resultado contundente en favor del peronismo, la fórmula Cámpora Solano Lima, sí. 49,9% de los votos, realmente una victoria aplastante. Y bueno, ese 25 de mayo había euforia, pero también hubo mucha violencia. Había gente que no estaba de acuerdo dentro del mismo sector, ¿no? Del peronismo. Claro, porque bueno, esa fórmula que la había bendecido Perón porque le habían impedido volver al país para participar de esas elecciones. Fue una estrategia para poder volver, es decir, elijan a otro y cuando lo elijan al otro yo vuelvo. Era eso. Sí, aunque también hay algunos historiadores que sostienen que en realidad, porque ya Perón tenía serios problemas de salud, además de una edad ya bastante avanzada, tenía serios problemas de salud, y en realidad hay historiadores que sostienen que él no tenía pensado volver si las cosas más o menos se encaminaban, pero no pasó eso, claro. Cámpora apenas asumió el poder. Una de las primeras resoluciones que se tomaron, recordemos que fue el abrirle las cárceles a todos los terroristas que habían sido condenados por la justicia durante el gobierno anterior. Esa fue una de las cosas que realmente a Perón lo enojaron muchísimo, y lo que él en alguna oportunidad manifestó, y está, ¿no es cierto?, muy bien retratado en el libro del Tata Joffre, El Escarmiento, se llama el libro, y donde dice que, bueno, él lo que más lo enojó es que Cámpora le infectó de marxistas al peronismo.
Entonces, bueno, recordemos que Cámpora apenas si duró 45 días en el poder, y para colmo de males, digamos, para de algún modo todavía hacer más grave esta situación, cuando él retorna al país definitivamente el 20 de junio de 1973, se encontró cuando iba a aterrizar en Ezeiza con un enfrentamiento gravísimo de la izquierda y la derecha peronista, es decir, de su propio partido, eh, que le impidieron aterrizar, ¿no es cierto?, en ese lugar donde lo aguardaba una verdadera multitud, entusiasmada por su regreso definitivo, y se vio obligado a aterrizar en la base militar de Morón. Esa situación, bueno, creo que colmó definitivamente la paciencia de Perón, y es así como Cámpora termina renunciando después de 45 días del ejercicio del gobierno, ¿no? Seguro. Bueno, todos estos hechos uno los va sumando. Después viene el fallecimiento de Perón, se queda a cargo Isabel, mucho más débil que Cámpora, lejos, Sí, eh, y aparece ahí un documento que le da pie, el famoso documento que le da pie a los militares a hacer lo que querían, y eso fue el elemento fundamental que les permitió a ellos hacerse del poder, porque yo que sepa, no hay otra explicación digamos, la llave que le abrió a ellos la posibilidad de hacerse cargo del poder con un documento hecho en democracia. Increíble. sí, sí. De todos modos, antes, Rubén, es bueno acotar que, Sí, bueno, recordemos que Perón después terminaría siendo presidente por tercera vez. sí, claro. Ganó la elección con el 61,6% de los votos. Claro, porque se fue de nuevo a elecciones. Sí, señor. Exactamente. Estuvo un interinato de Raúl Astiri, y después volvió Perón. Ujú, Y hubo un hecho que realmente a Perón lo conmocionó también, mm. y fue el asesinato de José Ignacio Rucci, el secretario general de la CGT, El que dos lo días acompañó después. con el paragüita bajando del avión. Exactamente, y era la pata fundamental que él Mm, ya había ideado, porque pensaba llevar adelante el famoso pacto social entre sindicalistas, empresarios, y Rucci justamente era uno de los, digamos, elementos fundamentales para llevar adelante ese pacto. Realmente eso lo conmocionó, dice Seferino Reato en mm, uno de sus artículos que ese fue un atentado directamente contra Perón. Y bueno, después, claro, todo lo que vendría después, lo que vos recién explicabas, Perón muy enfermo, apenas si alcanzó a llevar adelante su mandato hasta el 1 de julio del 74, había asumido el 12 de octubre del 73, mm, su enfrentamiento con Montoneros en la plaza, cuando los echó diciéndoles imberbes estúpidos. ujú. Y Sí. bueno, lamentablemente todas esas cosas seguramente atentaron contra su salud. Falleció ese 1 de julio del 74, lo reemplazó María Estela Martínez, Isabel, Ujú, y bueno, la influencia, terrible influencia de López Rega mm. sobre ella, más los planteos permanentes, como decías vos, de los De los militares, militares. y Claro, ese porque famoso, Jorge, hay que recordar que Jorge Rafael Videla era su comandante del ejército en ese momento. claro, bueno, y fue designado justamente por María Estela Martínez Claro. de Perón, entre dos o tres, digamos, militares generales que estaban en ese momento y que eran los candidatos, podríamos decir así. Ujú, Finalmente se decidió por Videla, eh, y se inicia ese periodo tan oscuro, tan negro, porque el año 75 fue realmente, yo revisaba documentación, estuve estos días en la ujú. hemeroteca del Cabildo en Córdoba, Ajá. viendo los diarios de esa época, y realmente los hechos de violencia que se dieron en Córdoba Mm, fueron realmente escalofriantes. ujú, Y bueno, ese año 1975 es el que lleva adelante esa situación de violencia, y obliga, podríamos decir de algún modo, ujú, a dictar ese famoso decreto número 261, ujú, porque ya el ERP se había instalado en Tucumán,
había declarado una zona liberada, había instalado incluso una fábrica de ametralladoras, la famosa JCR, y bueno, desde allí planeaba, digamos, la toma del poder. Crear un país dentro del mismo país, porque pensaban ir a las Naciones Unidas para ser reconocidos como nación independiente. O sea, bueno, una verdadera locura que hace reaccionar, podríamos decir, de algún modo al gobierno de María Estela Martínez de Perón, y dictan ese famoso decreto 261 ordenándole al ejército aniquilar a la subversión. ¿Qué palabra? Aniquilar. Sí. O sea, aniquilar. Le dieron la herramienta justa, va. Exactamente. Aniquilar quiere decir literalmente hacer desaparecer. Términos más, términos menos. Tal cual. Significa hacer desaparecer, reducir a la nada. Y bueno, ese famoso decreto, esa palabra, esos términos, utilizados, como decías vos, en tiempos de democracia, cuando esos son es una terminología propia de una guerra. Sí. Y bueno, en principio ese decreto era para la provincia de Tucumán, después se extendió a todo el país, y realmente, bueno, todos sabemos después cómo esta situación literalmente llevó, ¿no es cierto?, a desembocar en este 24 de marzo del 76. Por eso digo, Rubén, que son muchas las causas que provocaron esta consecuencia trágica que fue el 24 de marzo de 1976. Es bueno hacer este repaso, porque justamente es lo que la mayoría hoy por hoy desconoce, no se acuerda, ese tipo de cosas que no sé si es por la falta de, cuando tanto se habla de memoria, ¿no? Cuando tanto se habla de verdad, justicia, memoria, alguien tiene siempre la goma de borrar para hacer desaparecer toda esta parte de la historia, que es la que permitió que luego ocurriera todo lo que ocurrió. Es decir, las dos cosas son malas. Ninguna de las dos cosas son buenas, ni lo que pasó después del 76, ni lo que pasó antes del 76. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y en menos de 5 minutos hablamos nuevamente, seguimos charlando con Mario Bruno. Ya volvemos. Analizamos con profundidad cada noticia. Al fin de todo. Una buena conversación con la realidad. Al principio era confiable, se podía descansar en mí, aunque reconozco que mis cuerpos ya no pueden soportar la misma carga. Por eso me voy, pero le doy paso a una nueva generación de sillones que cuenta con todo mi respaldo. Es hora de dar lugar a un nuevo sillón. En Banco Santa Fe podés pedir un préstamo personal de hasta 5 millones de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe, acá, para vos. Válido para cartera de consumo, desde el 1 del 5 de 2022 hasta el 30 del 4 de 2023. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosantafe.com.ar. ¿Conocés todos los beneficios que tienen los afiliados del Centro Empleados de Comercio? Contamos con un predio recreativo con piletas, salones de fiestas, además de un amplio polideportivo y gimnasio propio. Beneficios y descuentos en farmacias y distintas áreas de salud. Asesoramiento legal, convenios con hoteles en puntos turísticos, apoyo escolar y mucho más. Hacé tu consulta a nuestra nueva línea telefónica 3385-460672 o entra en nuestras redes sociales sec-labaulaye y conoce más detalles. 25 años evolucionando en educación para evolucionar en el mundo de hoy. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online, licenciatura en administración, licenciatura en gestión ambiental, tecnicatura en hidrocarburos y geociencia, licenciatura en logística global. Estudiá sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Energía solar a tu alcance. www.sanmiguelsolar.com.ar. Termotanques solares de 100 a 300 litros para cualquier tipo de usuario. Ahorras gas o electricidad hasta en un 80%. Kit solares para trabajos rurales o puestos sin acceso a conexión eléctrica. Generadores solares de acuerdo al consumo y necesidad del cliente. Cada vez somos más los que usamos energía solar. Súmate al cambio. WhatsApp 3382 41 43 73. Seguinos en redes sociales como San Miguel Solar. Estamos en Santa Rosa 250, Rufino, Santa Fe.
Juan Pablo Casas, abogado, Universidad Nacional de Córdoba, matrícula profesional 12128, Rivadavia 179, Lavallalle, Córdoba, teléfono 03385 425 007 o 3385 46 51 71. Juan Pablo Casas, abogado. Ahora APROS es para vos, porque podés afiliarte sin importar dónde trabajes, para que vos y tu familia puedan acceder a nuestra amplia cobertura. Más información en apros.gov.ar o al 0800-888-2776. APROS, ahora más cerca tuyo. En la Unidad Médica Renal sabemos lo que significa vivir con una enfermedad renal crónica. Comprendemos y atendemos las necesidades de nuestros pacientes y su familia. Contamos con un equipo tecnológico de vanguardia, así como el personal médico y de enfermería altamente capacitado. Unidad Médica Renal SRL. Nefrología, clínica médica, hemodiálisis. En Lavallalle, España 81, teléfono 03385 420 169. En Rufino, Entre Ríos 15, teléfono 03382 430 083. Nacho, ¿qué te pasó? ¿No te conté? Estaba en un semáforo y me llevaron puesto. No. Pará, escuchá. Me bajo y ¿quién fue? Mi ex. Pensar que nos tomamos un tiempo porque ya no podíamos hablar sin chocar. Cuando tenés una buena cobertura, un choque puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Encontrá tu cobertura en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0196. Continuamos con el programa Rumbos. Si sos egresado del ciclo lectivo 2022, no adeudás materias y querés adquirir experiencia laboral o cursar una carrera terciaria en nuestra ciudad, podés acceder a una beca o pasantía rentada. Para inscribirte, ingresá a nuestra página web labulalle.gov.ar y descargá el formulario, o acércate a la Secretaría de Desarrollo Social y Salud Pública en España y Ameguino, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Recordá adjuntar fotocopia del DNI, comprobante de libre materias o tu certificado único de discapacidad. Tenés tiempo hasta el 3 de marzo. Acércate, construyamos una ciudad inclusiva, saludable y con posibilidades para la juventud. Secretaría de Desarrollo Social y Salud Pública. Ciudad de Lavallalle. Somos todos. Tenés muchas opciones para informarte. En Al Fin de Todo. Además interpretamos la realidad. Nos tomamos nuestro tiempo. Todavía a 40 años que tenemos de democracia y otros 7 años más de esa época nefasta que tuvimos encima, no lo reconocen. Y esto es lo increíble, a pesar de que se ha hecho mucho revisionismo y se ha trabajado mucho en la investigación histórica para que estas cosas se conocieran. De hecho, yo todos los años hago medio como docencia de esto, todos los años recomiendo, si es posible, y está en internet si lo buscan, en las páginas oficiales del gobierno, los tomos a donde están todas las actas y los documentos de la época de la dictadura. Claro. Sí. Es un material, un incunable, diría yo, que le van a dar la perspectiva a la gente, a cualquiera, de lo que fue verdaderamente este hecho terrible. Porque uno dice, bueno, hubo otras dictaduras donde también hubo hechos terribles, como la de Onganía, por ejemplo. Pero esta se caracterizó por un sistemático plan de desapariciones, de asesinatos y demás, incomparable, diría yo, en la historia. Sí. Incluso es reconocido esto por el propio Jorge Rafael Videla, esta política de hacer desaparecer, es reconocido en la entrevista que él le da al periodista historiador Seferino Reato, en el libro denominado Disposición Final, que lo estoy leyendo. Que la palabra lo dice todo. Claro, pero bueno, él reconoce que se adoptó esa política porque creían ellos que no había otra manera,
ante un hecho tan dramático como era en ese momento la guerra contra la subversión, dicen ellos, y bueno, que no tenían otra manera, aparentemente, para solventar esa situación. Yo me pregunto por qué no se los puso a disposición de la justicia, por qué cuando había enfrentamientos y había muertos no se lo entregaban a los familiares, que es la misma pregunta que se hace el periodista Reato. Y bueno, y otra de las cosas que él reconoce también es que fue un grave error de las Fuerzas Armadas haber tomado el poder. Claro. Ellos piensan que fue el error más grande que han cometido, porque deberían haber dejado que la misma clase dirigente política, el mismo gobierno, fuese la que solucionara el problema que en algún modo ellos también habían creado, porque no nos olvidemos, Rubén, que hubo 2 pedidos de juicio político a la presidenta de la Nación por inhabilidad para ejercer ese cargo. Sí. En los 2 casos, el primer pedido, que fue realizado por una diputada de Jujuy, María Cristina Guzmán, con el apoyo de la Unión Cívica Radical y de todos los partidos provinciales, cuando se debatió en la Cámara de Diputados, directamente como por oposición del peronismo, bueno, el juicio político fue rechazado. Y la segunda gran oportunidad que se perdió para conservar la institucionalidad, para conservar la democracia, para evitar el golpe de Estado, fue pocos días antes de ese golpe de Estado. 133 legisladores de la oposición le pidieron a Ítalo Luder, presidente del Senado, la convocatoria a una asamblea legislativa para tratar la situación del país y buscar soluciones. Luder rechazó ese pedido, fundamentándose en que la Constitución no lo permitía. Finalmente después se sabría que en realidad él no quiso hacer ese llamado para no ser desleal a Perón y a María Estela Martínez, que era la presidenta en ese momento. Se perdió otra oportunidad y bueno, lamentablemente, como digo, llegamos a ese trágico 24 de marzo del 76 que lamentablemente trajo las consecuencias que ya son realmente muy conocidas. Un punto final para ir cerrando esta charla es que también hay que recordar y reconocer que no fueron solo los militares los responsables de esto, que hubo una parte civil y de gente que estaba obviamente en el mundo político de esa época, que también tienen mucha responsabilidad por las decisiones que tomaron, porque se sumaron inclusive a lo que fue justamente el proceso de reorganización nacional. Es decir, que hay también, no solamente se le dice, no, la culpa fue de los militares, también fue de muchos civiles que se sumaron a esta revolución que querían hacer y que no les salió, por supuesto. Y que esa responsabilidad civil, Rubén, nunca fue juzgada. Exacto. Porque se ha juzgado a los militares, en parte se ha juzgado a los guerrilleros. No nos olvidemos que la cúpula de Montonero fue condenada. No se dice esto, pero en los decretos de Alfonsín, donde se convocaba, ¿no es cierto?, a una comisión o se formaba, ¿no es cierto?, una comisión investigadora de los crímenes cometidos por la dictadura, y allí también se establecía que iban a ser investigados las cúpulas guerrilleras. Bueno, la única que existía en ese momento era la de Montonero, porque el ERP ya había sido totalmente desarticulada y habían desaparecido la mayoría de sus integrantes. Pero bueno, Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja fueron condenados a cadena perpetua e indultados por Menem, junto con los comandantes de la dictadura en el año 1990. Seguro. Pero la responsabilidad civil nunca fue juzgada, ¿no es cierto? Nunca, por supuesto que no. Y además hay que tener en cuenta que hay muchos nombres ilustres de este país que todavía andan dando vuelta por ahí, que participaron de ese gobierno, colaboraron, fueron parte, fueron ministros, fueron secretarios, fueron funcionarios, algunos intendentes, gobernadores, de todo. El radicalismo ocupó más de 300 intendencias durante la dictadura, el peronismo 150, distintos partidos provinciales también. Bueno, entonces, claro.
por eso digo, hay que reflexionar, asumir las responsabilidades, y no podemos estar ahora, cuando estamos cumpliendo 40 años de democracia, con estas grietas, estas peleas. Pareciera que no aprendemos las lecciones de la historia, y si no aprendemos la lección vamos a reprobar permanentemente y vamos a estar siempre en esta situación de crisis, porque yo veía en los documentos, en los diarios de la época, la palabra crisis aparece permanentemente a lo largo de toda la historia argentina. Es una cosa increíble, tremendo, ¿no? Tremendo. Mario, ha sido como siempre un verdadero placer charlar contigo. Ya nos vamos a encontrar a tomar el cafecito, como Sin corresponde. Te debo yo uno a vos. Esto es así. Pero, y seguramente en algún encuentro de historiadores por ahí también nos vamos a encontrar. Así que te agradezco mucho, como siempre, la generosidad y el tiempo. Muchas gracias. A mí me salió más barato el café, ahora con la inflación te va a salir más caro. Sí, exactamente. No hay problema, soy capaz de llevar hasta el saquito de café. Bueno, muchas gracias, Mario. Rubén, si me permitís, como cierre brevemente, ¿qué dice Seferino Reato en la contratapa de su libro? No sé si tenemos el tiempo. Sí, un poquito. Casi nada, pero bueno. El 24 de marzo del 76 fue un día soleado, apacible. Los militares encabezados por Jorge Vivera tomaron el poder y muchos argentinos lo recibieron con alivio. La dictadura que comenzaba contó con el apoyo de gran parte de los sectores empresarios, la iglesia, la prensa, la gente de la cultura, el Partido Comunista, el radicalismo y muchos peronistas. Montoneros y Heller se mostraron exultantes, habían jugado al golpe para fascistizar al ejército y acelerar la revolución socialista. Mirá vos. Gracias, Mario, un placer. Hasta cualquier momento, Rubén, un abrazo. Muchas gracias. Ahí estaba Mario Bruno, profesor de historia, con un posgrado en investigación, un amigo y colega de tantos años, que nos ayudó a reflexionar en este día previo al 24 de marzo. A lo mejor muchas de las cosas que dijimos hoy en el programa le puedan llegar a servir para que mañana, cuando participen de los actos del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, sepan de qué se trata. Sepan de qué se trata. Han sido ustedes muy amables, como siempre. Que tengan una muy buena noche, un mejor despertar, buen fin de semana largo y nos encontramos la próxima semana. Nos vamos, pero volveremos pronto. Seguir viendo pasar la vida sin perderse nada. En Al Fin de Todo. Rubén Ricardo Iriarte. Una cita ineludible para terminar el día.